Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar un tema interesante que es la obesidad y dislipidemia. Yo soy la doctora Shadana Ceballos Ugarte, residente del tercer año de Medicina Interna del Departamento de Medicina Interna del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza de la Universidad Mayor de San Marcos. Cuando hablamos qué es la obesidad, Mm, es un estado de exceso de masa de tejido adiposo. El masa o tejido adiposo, hablamos exceso de grasa, ¿no? De esa grasa corporal que uno encuentra a nivel de la cintura, a nivel de los brazos, a nivel de los glúteos, ¿no? ¿Y cómo podemos saber si una persona está en su peso ideal o está con obesidad o está en qué grado de obesidad podría estar? Nosotros médicos usamos una tabla, ¿no? De acuerdo al índice de masa corporal. De acuerdo al peso y la talla podemos saber ah, a qué nivel está su índice de masa corporal y de acuerdo poder clasificar al paciente si está en obesidad o solo está en sobrepeso o qué tipo de obesidad podría estar. Cuando hablamos de las dislipidemias son un conjunto de enfermedades que se caracterizan ¿por qué? Por una elevación del colesterol y una elevación de los triglicéridos. Entonces, colesterol y triglicéridos juntos en un solo paciente que esté elevados, nos hace la palabra, ¿no? Que ustedes conocen, la palabra dislipidemia. ¿Y a qué nos predispone esta obesidad por esta dislipidemia, ¿no? Nos predispone a un tipo de enfermedades. Siempre va a estar a la cabeza la hipertensión arterial, luego la diabetes mellitus, la enfermedad renal, infarto cardíaco, infartos cerebrales y la pancreatitis. ¿Por qué el colesterol y los triglicéridos o sea, el exceso de colesterol y el exceso de triglicéridos van a formar placas de ateroma? Estas placas de ateroma, estas se van a localizar y se acumulan en los vasos sanguíneos. Como pueden ver en la imagen inferior, la luz del vaso debe ser libre, ¿no? Como se ve en la imagen, pero cuando hay exceso de este colesterol, cuando hay exceso de estos triglicéridos, estas placas de ateroma van a ir localizándose a nivel de la pared del vaso y lo que va a generar una obstrucción. Y al generar obstrucción, el flujo de sangre que debe pasar por estos vasos va a ser o limitado o no va a haber flujo. Y es ahí donde van a empezar los problemas de infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque ese corazón que debe recibir el flujo de sangre que le corresponde, no va a recibir ese flujo de sangre por una obstrucción de colesterol. Ese colesterol se llama placas de ateroma, tanto a nivel cardíaco como a nivel cerebral o a nivel de cualquier otro vaso, va a generar. Se conoce más, puede ser a nivel cardíaco, porque va a generar un infarto de miocardio, ¿no? Y uno va a llegar a la emergencia por un dolor torácico, eh, con malestar general, y cuando vemos el paciente es obeso, el paciente es hipertenso o el paciente es diabético, hipertenso, diabético, ¿no? Pero siempre va a ser obeso, ¿no? Y cuando se le hace el dosaje del colesterol y los triglicéridos, vamos a encontrar en niveles altos. Por ello, nuestra imaginación va a viajar a nivel cardíaco y vamos a imaginar que está lleno de estas placas ateromatosas, ¿no? Entonces, la causa de este infarto de miocardio, en primera instancia, si es un paciente obeso con los triglicéridos y colesterol alto, va a ser a causa de una obstrucción por este colesterol, por estas placas. Tan igual como pasa en el corazón, pasen a nivel cerebro, ¿no? Igual, ¿no? Unos vasos sanguíneos que están irrigando a nivel cerebral van a ir acumulándose por placas heteromatosas y el flujo sanguíneo va a ir disminuyendo. Es por eso que el paciente va a comenzar a sentir
dolor de cabeza, mareos, cansancio, y las placas ateromatosas van a ir generando más obstrucción, hasta que le pueda generar un infarto cerebral. Como ven en las imágenes, la letra A es la luz de un vaso normal, que así debería estar de todos. Pero con el tiempo, con la mala alimentación, con mal estilo de vida, se va generando como la B, y así va empezando, ¿no? Con placas de ateromas pequeñas, solamente en un borde, luego va ocupando la mitad de la pared del vaso sanguíneo, va acumulándose más, la D ya limita solamente la mitad del lumen del vaso sanguíneo, y la F ya es totalmente, ¿no? Totalmente ya está obstruido, solamente no hay ningún tipo de espacio. Más adelante, la segunda imagen, se puede apreciar que ya pues la luz del vaso está totalmente limitado, y los vasos sanguíneos les dificulta, ¿no? Pasar el flujo normal que debería presentar. Les estoy graficando 4 imágenes para que puedan entender la gravedad de que un órgano no reciba el flujo sanguíneo normal. ¿Y por qué no recibo? Porque está lleno de placas de ateroma. ¿Y esto por qué me genera placas de ateroma? ¿Por qué? Por una mala alimentación, un exceso de colesterol y triglicéridos en sangre. También en pacientes va, así como afecta el corazón, así como afecta el cerebro, va a comenzar a afectar a nivel de los vasos periféricos. Y los vasos periféricos es a nivel de los miembros inferiores, brazos, manos, y va a generar éstasis venosas. A nivel ocular también va a generar placas de ateroma, ¿no? Y puede perder hasta la vista, porque esos pequeños arteriolas que están a nivel ocular también van a ser obstruidas, tan igual como un vaso o una arteria de gran calibre. Es por ello que es importante el consumo de agua, ¿no? Yo puse una imagen al lado izquierdo, para poder hacerles entender que el flujo de sangre, como va en el vaso de agua, es más suelto, más neutro, a comparación de la imagen del otro lado, que es más denso. El tiempo en llegar al vaso es dificultoso, va a tener más tiempo. Es igual, ¿no? En un paciente que tiene el exceso de colesterol y triglicéridos en sangre. Mayor aún, pacientes que son obesos, que tienen sus dislipidemias y también tienen diabetes mellitus, ¿no? Entonces esto va a generar mayor complicación para este tipo de pacientes. Otra de las causas o consecuencias, hablamos de cálculos a nivel de la vesícula, no solamente a nivel de la vesícula, ¿no? También puede haber a nivel renal. Estos cálculos van a ser formadores, o sea, se va a formar, son formadores de cálculos, ¿no? Y estos van a viajar y van a generar, van a llegar al bacinete, ¿no? La parte, al cuellito de la vesícula, y van a generar cólicos vesicular, o también va a generar, cuando atraviesan el colédoco, logran atravesar el bacinete, logran atravesar el colédoco y se obstruyen a nivel del colédoco, pues van a generar la pancreatitis, ¿no? Que es una emergencia del día a día en la emergencia, ¿no? O sea, mujeres, varones, edad joven, no siempre obesos, pero con una dislipidemia bien alta, un colesterol alto, un triglicérido alto, van a llegar a la emergencia por los dolor abdominal, ¿no? Y en la ecografía, en los exámenes que se les encuentra, pues se le debe evidenciar cálculos en la vesícula, o ya aún cuando el cálculo viaja, migra, coledocolitiasis. ¿Cómo evitar? ¿Cómo podemos evitar tener ese tipo de complicaciones? Infarto cardíaco, infarto cerebral, pérdida de la sensibilidad de miembros inferiores, pérdida de la visión, presentar cuadros crónicos de pancreatitis, ¿no? Solamente
es algo que ya se sabe, que se da siempre en las capacitaciones, es alimentación saludable, consumo de líquido, agua y actividades físicas. Cuando digo consumo de líquidos y pongo entre paréntesis agua, es porque a veces los pacientes indican, yo estoy tomando líquidos, pero, y cuando preguntas de qué contiene ese líquido, pues te contestan que es gaseosa. La gaseosa no está considerado dentro de la alimentación saludable, ¿no? Entonces tiene que ser agua, ya sea de algún tipo de infusión, pero tiene que ser agua. No debo de consumir en exceso, o sea, en la consulta te pregunta y te viene y te dice, ¿qué es lo que no debo de consumir? ¿No? Entonces, uno siempre dice retirar la gaseosa de la dieta, porque a veces uno confunde que al tomar ello está consumiendo agua, que eso no es lo correcto. El exceso de cigarrillos, disminuir el exceso de cigarrillos, disminuir casi por completo las frituras, ya sean de papitas, ya sean de carnes, cualquier tipo de fritura, disminuir. Dentro de esta pirámide alimenticia, siempre se ha conocido, siempre se ha hablado de que debe ser de base, ¿no? Los cereales, los vegetales, los alimentos verdes, las frutas en el día a día y ir retirando paulatinamente los alimentos con que tengan exceso de grasa. No retirar por completo, pero sí ir retirando poco a poco, ¿no? Entonces, eso sería todo en cuanto al tema de obesidad y dislipidemia. Muchas gracias.